pues muchas gracias a todos los asistentes de esta tarde soleada. Eh, Masa Solar es una exposición colectiva que en realidad es una aproximación, es la primera vez que se exhibe, digamos, como públicamente un fragmento importante del acervo de la colección Sarur, y que reúne como artistas de diferentes trayectorias, geografías y prácticas. El título de la masa solar es en realidad me gusta pensarlo como una analogía o quizá también como una metáfora de la imaginación. No, porque pensamos que la imaginación es una fuerza incendiaria, no es una fuerza ardiente, es algo que de alguna manera que de alguna manera irradia. Y en ese sentido, la exhibición está pensada como un gran ensayo sobre la fuerza política de la imaginación, eh, y también sobre las fuerzas poéticas inmateriales, ¿no? Pensamos como aquello que nos anima o que nos levanta. Y como en ese contexto o en ese sentido, las piezas, se procuró que la selección de piezas, digamos, obedeciera como un poco como ambas rutas. Por un lado, sí pensar justo como las fuerzas poéticas, ¿no? Inmateriales, pero también de la materia, ¿no? Y al mismo tiempo pensar también como la dimensión y la relevancia y lo vital que siempre ha sido para el arte, en su relación con la imaginación, sobre todo como en esta crisis, aunque siempre hay una crisis sobre crisis y se anuncian crisis nuevas, pues la vitalidad de nuevo recurrir a la imaginación para pensar y para repensar esos futuros, pero también, por ejemplo, en el caso de la pieza de Cintia, en los pasados históricos que han sido, ¿no? Entonces, hay un aspecto muy interesante que yo no conocía de la pieza que Cintia, de la serie de obras que llevan por título Preludios, que me comentó en alguna de las visitas que se organizaron y que me pareció como muy relevante porque aunque yo había hecho, digamos, como una aproximación desde otro lugar a las piezas, me pareció que su comentario era muy pertinente y ella me comentaba que se había inspirado en la forma de las montañas, que son unas piezas, son unas rocas volcánicas que en el centro tienen una esfera cilíndrica. Y que entonces esta esfera también un poco le remitía a la puesta de sol. Y entonces tenemos estas montañas sobre estas bases. Y en alguna de las visitas que también estuve dando durante este periodo, alguien me comentaba algo que me pareció como bastante pertinente, porque aunque era un comentario que podría parecer no tenía una gran relevancia, creo que habría un gran campo de discusión, y era porque las bases de las piezas de Cintia eran distintas al resto de las bases, ¿no? Eh, y podría parecer una pregunta un poco como que no tiene mucho sentido, pero que en realidad me parece que si pensamos en la producción de Cintia, habría como un campo, y habría, digamos, como un campo de discusión para pensar las estructuras sobre las que estamos, digamos, asentados de múltiples maneras. Y en ese sentido me gustaría que la conversación con Cintia apelara en este momento justo a pensar justo como la dimensión del pedestal, la dimensión de la base donde se depositan los objetos artísticos y los objetos culturales que tienen un valor, que tienen una carga. Muy bien, gracias Marco. Pues bueno, primero, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación a tener esta charla. Y bueno, yo encantada de formar parte, de que mi obra forme parte de la colección Sarur y creo que se ha hecho un diálogo bien interesante entre las piezas. Y bueno, también pensando, digo, solo ahora que estabas hablando, me gusta mucho la idea de masa solar pensado desde la escultura, ¿no? Como de una masa de luz. Luego me metí a buscar y es una unidad de medida. Entonces, me encantan como todas estas connotaciones que puede tener, todas estas lecturas y dimensiones que puede tener la idea de una masa de luz. Esta idea de la que hablas del potencial desde la imaginación, ¿no? Porque son cuestiones que de alguna manera abordo en mi trabajo desde la escultura, ¿no?
digo, la escultura que tiene que ver con algo tangible, con materia, con volumen y con espacio, pero que para mí esa noción de escultura no es fija, ¿no? Que es algo que va cambiando. Entonces, digamos, el pedestal juega un papel muy importante en mi trabajo porque este elemento sólido que normalmente es el soporte de algo, para mí también es algo que lo condiciona a estar en un lugar fijo, ¿no? Entonces, desde que recuerdo en mi trabajo he estado tratando de mover la escultura de su pedestal, el pedestal se convierte en la escultura misma, el pedestal se encuentra inclinado y pierde su función y no puede cargar nada encima, el pedestal se convierte en algo que contiene en lugar de algo que soporta, ¿no? En distintos casos, pero en el caso de Preludio, la base, digo, en esta exposición la base es diferente porque la base es parte de la pieza misma. Es decir, no sé si en el caso de esta pieza le puedo llamar base o no, porque es parte de la escultura. Entonces, para mí en este conjunto, el hierro tiene también una parte importante de esta cosa cíclica que tiene la pieza. Es decir, los tres elementos que tiene, por un lado la roca, ¿no? Que tiene toda una historia y todo un tiempo geológico, son rocas volcánicas en las que se puede ver se puede uno imaginar cómo se fue enfriando la lava y se formaron estas grietas. Entonces se puede pensar en un tiempo geológico en el que se fue formando y después en estas perforaciones en donde no sabemos si hay una esfera artesanal que no sabemos si está contenida o si está irrumpiendo en la roca. También lleva todo otro tiempo y proceso distinto que tiene que ver con el tiempo del artesano. Estos dos elementos para su formación requieren de calor y de fuego. Y luego se encuentra la base de hierro que nos habla más de tiempos que tienen que ver con la industrialización, con la modernidad, con puentes, etcétera, pero al mismo tiempo es algo que, o sea, todos los elementos al volverse tierra vuelven a ser barro, es decir, esta tierra con óxido luego se convierte en el barro o en el engobe rojizo que se utiliza para decorar la esfera de Barro Canelo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algo como muy cíclico en esa pieza y en ese caso para mí no necesitaba una base blanca, sino el soporte era algo que lo sostiene, pero que flota también al mismo tiempo, ¿no? O sea, no era algo sólido que llega hasta el piso, sino algo que lo sostiene sin tener tanto peso. Si bien creo que, o sea, es una pregunta interesante esta cosa, bueno, la llamamos base o no, porque digamos, cumple una función de una base, digamos, en el sentido técnico y funcional, pero al mismo tiempo desborda completamente la noción de la base del pedestal tradicional y en ese sentido también está operando, digamos, en el juego. Es que justo, si uno pensaba, está operando digamos, como en la lógica de la pieza, pero porque es parte de la pieza, no porque no obedece a ese sentido tradicional, museológico, museístico. Y ahorita que te escuchaba hablar, pensaba ahorita cómo abordar esta noción de la historia, digamos, como, claro, o sea, pensado como la construcción histórica general, en contraposición un poco más como a la historia individual. Digo, es complejo siempre la historia individual porque, digamos, como sujetos estamos como atados a una estructura, ¿no? Y a muchas estructuras en realidad, ¿no? Pero entonces, y es una pregunta, ¿cómo abordar como pensamos en esta gran masa solar que es la construcción histórica y que es monumental y que tiene un montón de, ¿no? Como de aristas, en relación más bien a la historia personal, es decir, al momento dado en particular, de un sujeto en particular, con ciertas condiciones, cómo de alguna manera, digamos, cuál es la lógica de esta relación, si es que existe esta lógica en tu producción. Sí, yo creo que lo que yo genero como obra de arte es un resultado directo de
lo que estoy yo viviendo personalmente, ¿no? Y mi manera de entender la escultura tiene que ver con un momento muy preciso y con un contexto muy específico, ¿no? Y es a partir de eso que yo encuentro en ciertos materiales o en ciertos espacios la manera de trasladar eso a un volumen o a veces a una ausencia, ¿no? O a partir de una ausencia de un objeto, remitir a algo que tal vez existió, ¿no? Y entonces sí, en mi trabajo la memoria juega un papel importante y la identidad, y creo que la escultura ha jugado un papel muy importante en la construcción de estas dos ideas, ¿no? Entonces pensar, digamos, por ejemplo, en el monumento o en la escultura cuando se utilizó para reemplazar el cuerpo de los muertos, ¿no? Entonces, la escultura formaba parte tal vez de ritos funerarios o se empezó a convertir en algo que tenía que ver con la memoria de alguien que existió, en algo que tiene que ver con permanencia de algo que es efímero o que no. Entonces, ¿cómo la escultura se convirtió en algo que sustituía a la persona de alguna manera, ¿no? Y después, cómo eso también se utiliza para contar una historia o cierto lado de una historia, y entonces las estatuas se convierten en algo más monumental y que también tienen que ver con poder. Y entonces me pregunto ahí si esta memoria, que en este caso tiene que ver con una memoria colectiva, qué tan implantada es, qué tanto es nuestra memoria o no, o sea, qué tanto nos identificamos o no con un monumento, ¿no? Y ahora estamos en un momento en que ya se han derribado muchos monumentos, entonces, ¿cómo nos relacionamos ahora con la idea de escultura? Y bueno, es que para mí siempre las estructuras rígidas me inquietan, ¿no? Porque tienden a reventar, o sea, cuando algo es rígido tiende a reventar. Las estructuras flexibles, o sea, creo que es más natural adaptarse y moverse y cambiar que estar fijo, ¿no? Y la identidad es así. Entonces, ¿cómo podemos utilizar materiales permanentes para hablar de identidad cuando es algo que cambia, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, o sea, no tengo las respuestas, pero son cuestiones con las que me topo todo el tiempo y se abordan desde mi trabajo, ¿no? Desde los materiales, desde los distintos lugares en los que se muestran. Sí, yo creo que más que tener, digamos, yo a mí siempre pienso como la curaduría como un campo no tanto de certezas, sino más bien como de incertidumbres, donde planteamos cosas, pero también esas cosas se pueden caer en términos discursivos, digamos, ¿no? Digamos, Sí. ¿no? Y el arte creo que también tienes como este aspecto, bueno, preguntamos cosas y ensayamos cosas, imaginamos cosas y luego las ponemos en relación a algo, pero podríamos no estar llegando a un lado, pero el hecho de ese proceso produce cosas que luego es difícil nombrarlas también. Sé que tu padre era escultor, siempre tuviste como esta intención un poco como de atentar, no sé si atentar es la palabra, pero sí, como atentar como con este canon escultórico, que claramente es un canon heteropatriarcal, ¿no? O sea, siempre tuviste como ese afán de decir, no, quizás no de decir, pero como de... Sí, pues es que es una cosa como que era, o sea, los materiales y las herramientas, crecí con ellas, ¿no? Y entonces la idea de la escultura para mí en ese momento era pensar en la transformación de materiales, ¿no? En cómo con una masa de plastilina podías generar algo que parecía vivo y que luego iba a pasar a un material más permanente, ¿no? Como el bronce o la piedra. Y también la noción de pedestal estaba ahí, ¿no? Entonces, por un lado, eso era como una ventaja y al mismo tiempo condicionaba mi idea de escultura. Entonces, pues llega uno a un momento en el que, y bueno, y también en la escuela, ¿no? Digamos, en ese momento la noción de escultura era aprender una habilidad o sea, ejecutar esto de la mejor manera para poder trazar algo, ¿no? En volumen y en un espacio y modificarlo, pero siempre con una idea más de permanencia y de habilidad. Y después eso va cambiando, ¿no? Y entonces tienes que romper con esa estructura. Bueno, al menos yo siento que ese es uno de los papeles del artista, ¿no? Es decir, resistir, cambiar, mover, empujar. O sea, creo que ese es uno de los digamos, no sé, propósitos, fines, ¿no? De estar haciendo esto. Es un poco tratar de entender
el sentido de nuestra existencia a través de nuestra conexión con los materiales, con el otro, etcétera. Entonces hubo naturalmente un momento en el que se tenían que romper con esta estructura para buscar otros materiales más flexibles, más cálidos, que pudieran hablar o acercarse más a lo que yo quería en ese momento o los intereses que tenía en ese momento, ¿no? Y abordar desde ahí que no me funcionaba algo permanente y que creo que algo transitorio es mucho más cercano a la humanidad que algo permanente, ¿no? Completamente. Tenemos una presentación donde te da para que pudiéramos ver algunas imágenes de la expo que Cintia tuvo aquí en el museo, ¿no? Porque creo que es una gran exposición. Creo que está Al final. hasta el final. Sí, hasta el final. Siempre todo sobre finales. Finales y principios. Sí, fue una exposición en el 2016. Fue una exposición que trabajé con Paulina Ascencio. Paulina Ascencio curó la exposición. Se llamó Paráfrasis del Estrago. Y no sé si les tocó verla. Pero bueno, creo que desde ahí estoy abordando muchas de estas cuestiones que hablamos y bueno, aún ahora en la exposición que está en plataforma, por ejemplo, en la exposición de Paráfrasis del Estrago, inicio la exposición rompiendo el muro de la exposición, el muro blanco, las bases rectas, blancas, me inquietan. Entonces, en medio de un contexto que está, o sea, en medio de un mundo en crisis, este espacio pulcro parece separado del resto del mundo, ¿no? Entonces, para mí era importante abrir ese hueco, perforar de lado a lado el muro, que entrara aire desde afuera, y cuando te asomabas por este agujero, podías ver a la madre patria del monumento a los niños héroes, y era traer a la exposición el monumento, meterlo a la exposición a través de este gesto, y al mismo tiempo arrancar la exposición con la pregunta: ¿y qué sentido tiene la idea de patria y de nación ahora, ¿no? ¿Y qué tanto nos identifican estos monumentos en ese momento, ¿no? Y curiosamente, no sé si fue ese mismo año o un año después, este monumento se convierte en el monumento a las y los desaparecidos, ¿no? Un reclamo a la madre patria de alguna manera, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Que el espacio público, o sea, que la gente tome de nuevo el espacio público, ¿no? Y bueno, si está ahí la madre patria, ¿qué sentido tiene cuando están todas estas personas desaparecidas, ¿no? Y eso es, a mí me parece como algo súper fuerte e importante que suceda, ¿no? Sí, el museo siempre es como este espacio punto y aparte del mundo, ¿no? ¿Y cómo llegaron a esa idea de perforar el muro? Porque, o sea, es que no había un lugar más pertinente en la ciudad para haber hecho esa pieza, ¿no? Sí. O sea, este museo, digo, quizá hay otras posibilidades ahora, pero... Sí, no, fue algo que solo podía suceder aquí. No tengo muy claro cómo fue el proceso. O sea, tenía claro que quería hacer un hueco en la pared, pero la idea como que no terminaba de tener sentido, ¿no? Y entonces no recuerdo si a lo mejor, o sea, probablemente la idea surgió de estar caminando desde enfrente hacia el museo cuando todo hizo sentido y lo discutimos Paulina y yo, y entonces ya salimos a ver si era posible tener un ángulo preciso desde la sala, ¿no? Y ya todo funcionó, pero no te sé decir exactamente cómo sucedió. No, siempre pero es más complicado, ¿no? Siempre es un ir y venir y... Sí, es un proceso nunca es tan claro. Sí. Y yo, o sea, creo que ya me estoy haciendo más que nada especialista en listas, porque tengo listas de pendientes, listas de ideas, listas de títulos, pero entonces sí tengo listas de ideas, pero muchas veces son fragmentos de algo que no son nada y pueden estar 5 años ahí. Hablando de títulos, siempre tus piezas tienen títulos muy poéticos, muy líricos, sugerentes. Es una pesadilla poner títulos. Es una pesadilla poner títulos. De acuerdo que sí. Pero
Pero bueno, me gusta que digas eso y espero, o sea, trato de evocar también o dar una pista de algo también con el título, ¿no? Que no sea algo demasiado obvio, que dé pista de algo más, tal vez. No siempre funciona, pero es lo que intento un Como el poco. de la expo en la tallera, todos los siglos son un solo instante, que es un gran título, o sea, es como, ¿no? Es Sí, digo, bueno, tomado de de Octavio Octavio Paz, Paz. pero sí me encanta esa frase y para mí tenía mucho sentido, ¿no? Como pues todo este traslape de tiempos, ¿no? Y todo este, digo, y la escultura también es eso, ¿no? Un objeto, toda la carga de tiempo que tiene y cómo todos esos tiempos están en un solo momento, en el momento en que lo estás viendo, etcétera, ¿no? Entonces fue, sí, sí, sí. Creo que justo hay algo que tiene que ver con un poco la idea de, de cierta manera, como desplazar una noción tradicional en el entendido en el que todo el tiempo están ocurriendo de muchas maneras estos desplazamientos, ¿no? De crónicas, de historias, de comunidades, ¿no? Desde una lógica, digamos, como muy violenta, ¿no? Y que entonces en tu obra me parece que este ejercicio de desplazamiento está volviendo sobre eso mismo, pero desde otro lugar, desde un lugar mucho más sensible, crítico. También hay una fuerza política ahí, pero no una fuerza política en el sentido de que es digamos, una visión explícita, sino de un entendimiento, pues un gran entendimiento de la materia y de lo que implica, digamos, como esta pregunta muy de la escultura, no de la forma y del medio, pero desde otro lugar, que obedece, me parece, como a otras lógicas o como a otras retóricas del material o de la, no sé, sí, como de la materia. En la exhibición, de alguna manera, había como tres líneas, por así decirlo, no necesariamente. Bueno, la idea era que estas líneas a veces se fusionaban y a veces, bueno, orbitaban unas con otras y a veces colisionaban. Una que tiene que ver como con la historia, ¿no? Y la historia hemos entendido desde un lugar como con cierta amplitud, claramente, donde me parece que tus obras estaban inscritas también ahí, ¿no? La otra tenía que ver justo más bien como con la materia, por la materia en sí misma, ¿no? Como pensar claramente, digo, a ver, la materia nos dice cosas, ¿no? Luego es difícil escuchar o como asistentes o espectadores del arte. Alguna vez hablamos un poco de eso, como que es difícil ver. eh, y el otro, digamos, como la otra línea tiene que ver con el cuerpo. Y me parece que un poco en estas obras, en preludios, están de alguna manera orbitando como todas estas posibles líneas. Creo que la historia es como evidente, ¿no? De alguna manera. O podría no serlo también, no lo sé. No, no quisiera decir que podría hacerlo, pero lo es para mí. Claramente la noción de la materia, ¿no? Es decir, la roca volcánica tiene una connotación muy específica y ha tenido una connotación. Y si tuviéramos que pensar esta relación con el cuerpo, que también desde un marco mucho más amplio, ¿cómo podríamos pensarla? Digo, yo ahorita estoy pensando en el trabajo del artesano, que, o sea, creo que el espacio, la historia, el tiempo tienen mucho que ver con esa pieza, ¿no? Pero para mí el tiempo del artesano es un tiempo que me parece súper valioso, o sea, me parece muy valioso voltear a ese tiempo porque me parece que es muy distinto. O sea, me parece que el tiempo del artesano corre de otra manera y tiene que ver con la manipulación del material, con el secado del material, con la transformación del material, que es tierra normalmente, ¿no? Entonces, eso le da una aproximación muy distinta al tiempo, ¿no? Y eso me hace pensar mucho, y todo esto que te decía de lo estructurado de mis listas, etcétera, es lo mismo que las bases, es lo mismo que, o sea, es una parte estructurada que viene de un sistema que lo quiere clasificar todo, definir todo y poner en una cronología, ¿no? En una cronología lineal, cuando creo que la aproximación al mundo puede ser de muchas otras maneras y hay muchos otros conocimientos que quedaron fuera de estas líneas de tiempo y de estas estructuras que pueden ser mucho más interesantes y que nos pueden dar una pauta mucho más interesante de cómo relacionarnos con el otro y con la tierra, pues que los impuestos por Occidente y por la modernidad, etcétera. ¿Cómo, digamos,
¿Cómo es esta relación con estos otros autores en un contexto en el que el nombre del autor, el artista, ¿no? Tiene esta importancia y tiene esta relevancia. O sea, digamos, cómo es esta otra relación con esos otros nombres y otras manos y otros contextos de producción también? Pues digo, en realidad ha sido más de observación y de escucha, digamos, es decir, he intentado que el trabajo, o sea, por ejemplo, en el caso de estas esferas, el decorado de las esferas y la técnica de las esferas es el decorado y la técnica que normalmente hacen, ¿no? Pero bueno, en algunos casos sí fue como, bueno, esto puesto en una esfera, ¿no? Pero para mí como el aprendizaje solo de estar en el taller, que no fue con todos los artesanos, porque este es un conjunto de 23 obras y hay muchas distintas técnicas, la mayoría de Jalisco. Pero bueno, no sé, por ejemplo, estar en el taller de José Isabel Pajarito Fajardo fue súper interesante, o sí, la fábrica de vidrio soplado, ¿no? De arte en vidrio en Tonalá. Solo ver estos tiempos y cómo se relaciona el material con el tiempo del artesano y cómo hay, o sea, no sé, pero he notado que también gente que talla cantera o gente, o sea, tiene realmente tiempo y relatan muchas historias y hay tiempo para hacerlo y para conversar y no están en este como tren, ¿no? Que va a una velocidad que es como ajena a nuestra propia respiración, pues que es una cosa como no natural. Entonces encuentro eso como súper refrescante. Volviendo un poco a la idea de digamos, como de la observación de la materia que alguna vez hablamos, que me parecía interesante las ideas como que hilabas, ¿no? De cómo como espectadores nos acercamos a leer cuando no nos enseñaron a leer en ese sentido. Sí, para mí, es decir, la materia es mi lenguaje, ¿no? Más que, o sea, me cuesta más estar hablando ahorita de la obra que está realizando la obra, ¿no? Porque lo siento, o sea, para mí el volumen y la materia es algo con lo que yo puedo, de alguna manera, hablar de cosas. Pero sí es verdad que creo que desde niños lo que sucede es que nos vamos o sea, no sé, vamos alejándonos más de la manera o sea, creo que no vemos cosas. En lugar de hacernos mejores observadores, pasa lo contrario, ¿no? Sino como la gente que vive en el campo y que de repente puede, no sé, lee las plantas y yo voy al campo y no, intento, pero no entiendo, ¿no? O sea, sí, pues no conozco ese lenguaje, entonces me es ajeno un poco, ¿no? Sí. Como cuando no nos enseñaron nunca a ver arte, ¿cómo nos enfrentamos? Sí, cómo nos enfrentamos a él sin todas estas barreras, ¿no? O sea, sin pensar desde un inicio no entiendo nada, ¿no? Porque pues creo que tal vez creo que es más accesible de lo que creemos, porque está hecho con materiales que normalmente pues están ahí a la mano, ¿no? Que conocemos, o sea, una roca, también el artista tiende a desafiar ciertas cosas, desafiar la gravedad, jugar con lo ilusorio, ¿no? Entonces una cosa parece otra cosa que no es, ¿no? Pero en muchos casos es solo ver el material, entender de dónde viene, qué relación tiene ese material con el otro, qué tensiones hay, ¿no? Y todo eso lo puedes un poco intuir desde lo que estás viendo. Pero sí es algo difícil, ¿no? Y supongo que pasa en cualquier rubro, ¿no? Cuando, pues sí, tienes que como desaprender cosas para encontrar nuevas formas de construir, supongo, ¿no? Me gustaría que pudiéramos avanzar en la presentación, quizá en la expo del Cabañas, que es como, ahora nos vamos hacia otro lado, ¿no? Es que siempre es venir y venir, o sea, no hay hablando de linealidades.
Pero y bueno, por ejemplo, en la imagen que estaban, en lo que llegan, que era el texto arrancado, que tiene que ver, o sea, me interesaba abordar esta cuestión del lenguaje también, ¿no? En ese caso, en la exposición que estuvo aquí en el Mura, el texto de sala que escribió Paulina, la curadora, lo montamos sobre el muro en vinil, lo arrancamos y entonces lo que está ahí es, o sea, puedes reconocer algunas letras, pero lo que hay es capas de pintura y el cartón del tablarroca y entonces se convierte como en una especie de jeroglífico y a mí me interesaba hablar justo de esa desconexión que muchas veces hay entre la obra y el espectador, o entre el artista y el espectador, o entre el espacio de arte y el espectador, ¿no? Y en encontrar otro tipo de alfabeto y otro tipo de lenguaje, ¿no? Que podría surgir a partir de pues de estas como roturas y fracturas que suceden al arrancar las letras. ¿Sueles pensar como en que empiezas desde sitio específico para las expos? Porque recuerdo que también en tu expo en la tallera había una pieza que habías hecho ahí en el muro, que no recuerdo la técnica. Sí, fueron unas calas de exploración en el muro que se usan como en la restauración para quizás sacar capas de pintura de un mural o arquitectónicamente para ver cuál era el color original de un edificio. Y entonces en ese caso, por ejemplo, bueno, la Tallera es un museo que se construyó en el último taller de Siqueiros. Bueno, luego se hizo una remodelación de Frida Escobedo para convertirlo en espacio de arte, pero entonces para mí era un poco hablar, o sea, revelar un poco lo que esos muros guardaban ahí, ¿no? Entonces ver si había pintura de color debajo de esos muros que revelaran la historia del taller. Y no sabía si iba a pasar algo o no, pero entonces empezamos con recortar cuadritos de 10 por 10 y empezaban a surgir colores y entonces continuábamos los cuadritos y aparecieron flechas, aparecieron, pues no sé, tonos rojos, negros, entonces podías ir imaginando el trabajo en el taller y eso para mí era importante. También era romper un poco otra vez los muros, escarbar un poco más allá del muro. Como en ¿sí era un surco aquí también en el Cabañas? Sí, de surco. Un surco, Surco, sí. Sí, en los pedestales, o luego es que después del Cabañas se fue al Carrillo Gil y ahí es donde hice unos cortes diagonales donde estaban trozos de tepalcates. Pero había un surco y figuras. En el piso, ¿no? En el piso del Cabañas. Sí, ahí también me interesaba. Pues ahí lo que se hizo yo creo que eran como 16 metros de duela, 2 líneas de duela retiradas y reemplazadas por barro crudo. Entonces era también un poco pensar en la historia de ese lugar, ¿no? En la construcción sobre la tierra y regresar la tierra por encima del concreto, sustituyendo la duela. ¿A alguien le gustaría comentar algo, opiniones, preguntas, especulaciones? ¿Qué hicieron en el Cabañas la gente del Cabañas? No, es que hablas mucho de prisión y cómo la gente debería de tener más contacto con el material, etc. Pero igual la gente de a pie, los que hacen la limpieza, los guardias, siempre me gusta complementar esa actividad. Que quitaras la duela y pusieras la tierra. No bueno, pasó revuelo, nadie te pregunta, te cuestiona, pero es que la duela es de miles de años, como la pedestal, o no. No, sí fue un proceso. Sí fue un proceso, o sea, para tener el permiso para hacer la pieza fue todo un proceso, aunque la duela no es duela original, o sea, es producto de una remodelación, entonces en ese caso no era patrimonial, pero sí se tuvieron que hacer pruebas para asegurarnos de que pudieran volver a poner y que no se notara la diferencia, ¿no? Entonces, claro, se hizo todo un proceso, se vio con proveedores, se hicieron las pruebas y una vez que se hizo eso, se pudo dar el permiso para hacer la pieza, ¿no? Y por otro lado, era interesante ver cómo distintos custodios reaccionaban como a la gente, ¿no? Porque esta sala, el circuito está como en una L y la sala 2 justo atraviesa, o sea, es la única perpendicular en el recorrido, ¿no? Entonces tú atravesabas por encima a menos que rodearas 16 metros y te fueras a la orilla donde todavía había como 2 metros de duela, pero si no, atravesabas por encima. Pero si tú vas viendo de frente, o sea, había gente que no lo notaba y lo pisaba.
Entonces, de ahí, pues la tierra se empieza, y entonces de pronto los custodios empezaron a preocuparse, y entonces desde que ponían pie ahí, era como de cuidado, ¿no? Y todo eso a mí me parece interesante porque tiene que ver con romper con la dinámica del espectador, del custodio y de la manera en la que opera normalmente, ¿no? Ese circuito y ese recorrido y lo que sucede en las salas, ¿no? Y además ese espacio, aunque estaba, digo, creo que era una de las salas que generaba una especie de respiro, porque se sentía, bueno, estaba vacía y solo había textos en el muro y esta ranura donde se reemplaza el material por otro, ¿no? Y donde había algo oculto, porque había, dentro del material había un búcaro, dentro del barro. Y bueno, los textos tenían que ver con, bueno, no sé si extenderme en esto, ¿no? Pero bueno, lo que estaba en el muro estaba rotulado con engobe, que pues es a base de tierras, ¿no? Como lo que se usa para decorar los jarrones. Estaban textos que yo saqué de una nota de la BBC que hablaba de las meninas de Velázquez. Y entonces hablaban del jarrito que se le ofrece a la infanta en una charola, que se supone que es un jarrito que viene de Tlaquepaque, ¿no? Entonces en ese momento circulaban estos objetos del viejo mundo al nuevo mundo, del nuevo mundo al viejo mundo, y que en ese momento eran como algo que se buscaba mucho porque, bueno, lo que dice la nota es que se comían estos búcaros y les daba una palidez en la piel que hablaba de jerarquía, ¿no? Y que en realidad, y entonces, bueno, a partir de este jarrito de Tonalá, la autora tiene como toda esta, bueno, hace un análisis de la obra de Velázquez, digamos, de la caída de la realeza, de este intercambio de objetos, de estas veladuras o de estos reflejos que están en el cuadro de Velázquez, también como resultado, porque como resultado de mordisquear estos jarritos y lo que contenían, también tenía efectos psicotrópicos y bueno, una serie de cosas. Entonces, bueno, a partir de eso se explica como todo el cuadro de Velázquez en esta nota de la BBC. Y entonces yo tomé algunos fragmentos que me interesaban, que tienen que ver con colapso, bueno, pues con cosas que han estado presentes a lo largo de mi carrera, y entonces se convierte en una especie de poema de fragmentos, y eso es lo que estaba en los muros, y oculto estaba como una versión del jarrito de las meninas que no se veía, ¿no? Estaba ahí enterrado. Te clavas con las reacciones de la gente, aprendes de eso, o sea, era lo que tú esperabas en ese particular, y lo que decías de los guardias y el polvito, te lo imaginabas, y cuando te lo imaginas piensas en la siguiente expo, qué podría pasar con las reacciones de la gente, o sea, vas como recopilando las reacciones de la gente para después reimaginarlas en otra expo, qué podría pasar. Sí, yo creo que es importante, eso es muy importante y siempre se va aprendiendo. Hay muchas cosas que no controla uno o hay muchas sorpresas, ¿no? Cuando por fin, pues la obra ya no está en papel y está ahí en físico, ¿no? Y suceden cosas muy distintas muchas veces a como las planeaste, ¿no? Hay piezas que muchas veces desde el papel son, o desde el render están casi iguales que pero creo que las más interesantes son las que a mí me han sorprendido, ¿no? Que van cambiando muchísimo y se van por otra parte y luego el resultado, pues sí, se va enriqueciendo de alguna manera. Comentaste sobre los procesos de los tiempos de los artesanos y se hizo especial, porque justo ayer estaba teniendo una charla larga en torno a cómo ellos viven el presente y parecía que era como un anhelo de esta contemplación que ellos pueden tener del proceso que se va dando con los materiales. Tú en tu medio, al final cuando tienes tu producción, a veces sientes que híbridamente existe un artesano en ti o te has llamado artesana o artista o no te gusta en este tema de no te gusta ponerle una definición, pero hay un aspecto híbrido en ti con ser artesana. Pues bueno, no,
sí me causa conflicto separar el término de arte y artesanía, ¿no? Separar, o sea, ponerle un término diferente. Entiendo también de dónde viene. Creo que tengo justo la cercanía a la artesanía y al arte vienen de mi padre, porque mi padre es de Tlaquepaque y creció en talleres de artesanos también, ¿no? Entonces, siempre ha habido un aprecio por el trabajo manual y por apreciar el tiempo que, o sea, como cuando yo veo un objeto elaborado, imagino como el tiempo empleado en generar ese objeto siempre, ¿no? O sea, siempre es algo que me llama mucho la atención y creo que viene de ahí. Bueno, no sé si, o sea, no creo que me pueda llamar artesana, en realidad me encanta, o sea, me encanta aprender del artesano. Creo que la observación sí es algo muy importante en mi trabajo y justo muchas veces el tiempo apresurado me aleja de eso, pero para concebir las ideas lo necesito, o sea, necesito como cortar con toda esta locura estructurada que me funciona tal vez para la parte de producción, pero no para la parte creativa. O sea, para la parte creativa se tienen que, digamos, como poder estar atravesando diferentes fronteras. No pienso en voy a elaborar una escultura, finalmente la escultura es el medio con el que trabajo, pero normalmente creo que hay que volver a este momento como de contemplación, como de escuchar el tiempo interno y relacionarse de otra manera, y es cuando puedes como adquirir otra perspectiva de las cosas, ¿no? Esa es finalmente como la aportación que uno puede hacer, ¿no? Como desde aquí, ¿cómo puedo abordar esto y preguntarme sobre esto mismo que estamos viendo todos los días, pero ahora cómo lo podemos ver desde otra manera, ¿no? Y ese es el momento en el que lo puedes ver de otra manera, cuando te puedes zafar como de todas esas estructuras y tiempos y cronologías, y entonces puedes, pues sí, hacer asociaciones más libremente entre cosas que a veces no tienen sentido, pero que en ese momento adquieren otro sentido, ¿no? Y estaba pensando en esto que decías, de que de pronto todo parece como inestable, ¿no? Pero creo que la mayoría del tiempo es inestable, ¿no? Y eso debería de no sentirse tan mal, o sea, debería de ser más cercano eso, ¿no? Y muchas veces eso, los accidentes, los fallos, las cosas no planeadas son las que te abren un montón de posibilidades y te ayudan a resolver cosas, ¿no? Más que las cosas más estructuradas. Sí, en realidad creo que eso es lo que te moviliza. Y sobre lo del jarrito de las meninas, Artes de México tiene una edición que seguramente está agotada, pero pues sí, pues, les paso el dato. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Alguna pregunta, inquietud, crítica, observación, juicio de valor? Pues si no, no queda más que agradecerles por darse cita, y a ti, Cintia, por aceptar estar aquí conversando sobre las ideas y tratar de hilarlas. Tú lo hiciste muy bien, Ra. No solo trataste de hilarlas, sino que sí se hiló en realidad. Las deshilé. Está más lindo pensar en la imagen de deshilar algo que en hilarlo. No, pues muchas gracias, encantada de sí. conversar, muchas gracias por estar aquí a todos, y bueno, espero que hayamos ahí lanzado algunas líneas para hilar o deshilar otras cosas, ¿no? Sí. Pues muchas gracias.